que estamos haciendo sigue desarrollando un corazón para la serie que estamos impulsando. La semana pasada comenzamos con manos abiertas. ¿Puedes repetirle a quien tiene cerca? Ten manos abiertas, dile por favor. Ten manos abiertas. Y manos abiertas tiene que ver con varias expresiones con respecto a el dar, a la generosidad y al servicio. Y hablábamos que la generosidad tenía que ver de esa alianza y de poder entregar los unos a los otros algo que Dios haya colocado en nuestra mano. Y mi esposo hablaba la semana pasada de cuán importante es no solo extender la mano para dar, sino también extender la mano para recibir. Ahora dile a quien tiene cerca, por favor, acostúmbrate a dar, pero también a recibir. Y en nuestra comunidad de fe queremos impulsar ambas miradas y creemos que es mejor dar que recibir, pero también anhelamos que quienes sirven de forma desmedida y comprometida también puedan desarrollar un corazón humilde para recibir. Porque hay situaciones del corazón que justamente hacen que nuestras manos se abran o que nuestras manos se cierren. Así que hay muchas expresiones y hablábamos de que es un tema del corazón y abrir el corazón a Dios es importante y es fundamental para que nuestras manos también se abran. Y en medio de todo este contexto, también nosotros queremos hablar acerca de por qué nuestras manos se cierran. Ahora pregúntele a quien tiene cerca, ¿por qué tus manos se cierran? A ver, pregúntale. Y ahora contéstale, por favor, ¿por qué crees que en muchos momentos tus manos se han cerrado? Y esto tiene que ver con situaciones de nuestro corazón. Ya puedes detener la conversación y por favor, tómate 5 minutos al salir para relacionarte. Me encanta que suceda esto, solo que debemos limitar el tiempo. Pero, ¿sabes? Nuestro corazón muchas veces se cierra por situaciones que nos han ocurrido en el pasado, por decepciones, por tristezas, por dolor, por experiencias que nos han marcado de forma profunda y que al no llevar todo eso a los pies de Cristo, entonces se refleja en manos cerradas. Se refleja en una actitud que tal vez no está dispuesta para amar, para cuidar, para aconsejar, para dar, incluso para la extensión del reino del Señor. Así que el acto de cerrar las manos rara vez tiene que ver con la falta de recursos y casi siempre tiene que ver con el corazón. Y durante varias semanas hemos estado caminando un grupo de mujeres en este grupo de apoyo, cómo controlar la ira. Cada semana está siendo una gran experiencia de transformación, incluyendo a la facilitadora, una gran experiencia para que el Señor revise esas áreas de nuestra vida donde tal vez necesita todavía la transformación del Señor. Y algo que les pregunto al iniciar cada semana es: ¿cómo va la tarea práctica? Porque obviamente la teoría cada semana es súper linda, aprendemos las raíces de la ira, aprendemos cómo detectar esas situaciones de alarma que nos detonan, pero la práctica, ¿dónde ocurre? A ver, ocurre en la casa, durante la semana, en el trabajo, en la exposición a las relaciones que Dios ha colocado allí cerca de nosotros para entonces poner en práctica lo que aprendemos. Así que cada semana cada una tiene una historia, una anécdota, un testimonio, y ahí estamos viendo cómo el Señor nos está haciendo detectar esas áreas que necesitan de Él y que necesitan seguir siendo transformadas por su palabra. Así que hay posibles raíces en el corazón, entre ellas la ira, que nos hace en muchos momentos cerrar nuestras manos. Y yo quiero contarles, o quiero traer a memoria la historia de la primera familia que el Señor estableció y cómo se vio este tema del corazón, de la ira, del enojo, pero también de las manos que se cerraron para dar con generosidad, pero de una manera incorrecta, y las manos que se abrieron para dar con generosidad, pero de la manera que apuntó y agradó el corazón de Dios. Y les habla acerca de esa primera familia de Adán, Eva, Caín y Abel. ¿Recuerdan esa historia? Ese par de hermanos. Muy bien, una familia donde el texto bíblico señala
Una diferencia sutil pero crucial en el momento del dar. Así que Caín, uno de los hermanos, estaba dedicado a la agricultura y el otro hermano llamado Abel estaba dedicado a ser pastor de ovejas. Y la Biblia habla que ambos se llegaron a donde estaba Dios y entregaron parte de su ofrenda para él. Pero la Biblia dice que Caín agarró del fruto de la tierra y lo trajo al Señor. Y eso estaba súper bien. Pero hay una distinción donde habla que Abel tomó de lo primero y de lo mejor para entregarle al Señor. Así que esto agradó el corazón de Dios, ver la actitud y esa forma de Abel acercarse a él con un corazón correcto, pero tomando lo primero y lo mejor para el Señor. Y la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel, pero no miró con tanto agrado a Caín. Esto provocó muchas situaciones en Caín, que cuando vio lo que estaba sucediendo con su hermano, se llenó de ira. Y Génesis capítulo 4, versos 6 y 7 dice: Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Así que Dios sale al encuentro de Caín cuando lo ve con una actitud incorrecta, con algo que no estaba muy bien en su corazón con respecto a Abel, su hermano, y hace buenas preguntas y valida sus emociones. Caín, te he visto, estás triste y el dolor y la tristeza por lo que ha ocurrido te llevó también al enojo, a una ira en contra de tu hermano, que es esperado que lo ames y es esperado que lo aceptes y que incluso puedas acercarte a él a preguntarte: Abel, ¿cómo es que lo haces? ¿Cómo es que agradaste el corazón de nuestro Dios? Pero esa no fue la actitud de Caín. Así que Caín se llenó de enojo, se llenó también de tristeza, y en medio de estas emociones, entonces el Señor hace una advertencia y dice: si haces lo correcto, entonces yo voy a honrar eso, yo te voy a aceptar. Esa buena decisión yo la voy a respaldar. Pero cuidado, porque tienes frente a ti una decisión que tomar y un libre albedrío. Y parte de tu libre albedrío tiene que ver con tomar la decisión correcta, porque el pecado está listo para atacarte como un león, así que no te dejes dominar por él. Y cuando pensamos que así funciona el pecado, cuando damos un paso en una sola decisión y luego se convierte en un abismo de decisiones que nos llevan a separarnos de Dios, entonces podemos comprender con mayor profundidad por qué Dios advierte: cuidado. Porque Él está buscando justamente librarnos de la tentación, no de hacer lo incorrecto una vez, sino de hacer lo incorrecto muchas veces. Y lo más probable que suceda cuando tomamos una decisión incorrecta es que tomemos 2, 3, 4 y 5. Pero lo más probable que suceda cuando tomamos una decisión correcta, ¿qué es? Que tomemos 2, 3, 4 y 5. Y entonces podamos estar más dispuestos a agradar el corazón de nuestro Padre. Así que aquí está Dios tratando de que Caín haga lo correcto. Él está amando a Caín. ¿Cuántos creen que Dios está amando con estas buenas preguntas a Caín? ¿Sabes? Es como un padre cuando advierte a su hijo de peligro, ¿sí o no? El hijo, ¿cómo lo ve? Como una gran amenaza, como un gran impedimento, como que no me quieres, la tienes aplicada conmigo. ¿Cómo vemos los hijos eso en un momento de nuestra historia? Así, pero ¿cómo lo ve el padre? El padre está diciendo: te estoy amando, aunque me veas firme, aunque levante límites, aunque te diga qué es lo que debes hacer y qué es lo esperado, allí te estoy amando, porque no quiero verte sufrir. Lo mismo sucede con el Señor. El Señor no quería ver sufrir a Caín y no quería verlo tomar malas decisiones. Así que interrumpe su vida en el momento crucial donde puede revertir la historia.
Él interrumpe su pensamiento, escudriñando su corazón. Pero Caín al parecer estaba tan enojado, tan distraído, tan endurecido en su corazón que no pudo detectar la voz de advertencia. Ahora, la ira puede mostrarnos acciones y hábitos que necesitamos dejar. Patrones en la crianza, egoísmo, impaciencia, exasperación, sobreprotección. Todas esas conductas generan desacuerdos y necesitamos madurar en el carácter de Dios. ¿Puedes decirle eso a quien tienes cerca, por favor? Dile, por favor, madura en el carácter de Dios. Sonríele ahora, por favor. A nadie le gusta que le digan esto, ¿verdad que no? Nos incomoda y nos tensiona un poco, pero alguien tiene que decirnos, hey, debes crecer en el carácter de Cristo. Alguien tiene que hacernos reaccionar y decirnos, eso que estás haciendo no corresponde a un hijo de Dios. Alguien tiene que advertirnos, cuidado, esa mala decisión en esa práctica de vida te puede llevar al abismo y allí es muy difícil salir. No es imposible, pero te va a costar más. Así que alguien tiene que venirte a impulsar para que hagas lo correcto y crezcas, como dice la palabra, hasta esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que cuidado con la trampa de la comparación. Dice la Biblia que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante y tuvo la terrible idea de crear un plan para asesinar a su hermano. Así que él, en vez de decir, Abel, por favor, enséñame a hacerlo bien, él prefirió dejarse llevar por sus emociones y crear el plan para asesinarlo. Y tal vez tú me dirás, no, pastora, yo cuando me pongo bravo o cuando me pongo brava, tampoco llego a esos extremos. Tampoco llego a desearle la muerte a nadie. Y qué lindo, está bien, pero yo quiero decirte lo que dice la palabra en 1 de Juan 3:15, que el que aborrece a su hermano es homicida. Y hay una versión que dice que si ustedes se odian unos a otros son asesinos. Y cuando nos encontramos frente a la verdad de la palabra del Señor, entonces eso nos hace examinar el corazón. Y entonces pudiéramos estar cayendo en la misma práctica de Caín cuando asesinó a su hermano, aborreciendo a quien Dios ha colocado a nuestro alrededor para crecer en carácter. Aborreciendo y desestimando a las personas que Dios colocó allí cerquita en la casa para hacernos desarrollar perdón, tolerancia, amor. Y por eso a Dios no lo vamos a engañar. Así que Caín en ese momento levantó su mano en contra de Abel, lo mató. Pero hoy día tú y yo podemos convertirnos muchas veces en esos homicidas cuando dejamos que la raíz de amargura y la falta de perdón entre a nuestro corazón y cobre fruto en decisiones contrarias a la voluntad del Señor. Sigue diciendo Génesis 4:9. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Buenas preguntas de parte de un Dios que sigue dando oportunidad para revertir la historia. Así que se acerca Dios ahora y le dice, ya yo sé lo que ocurrió, no necesitas decírmelo, Caín, solo te estoy dando la oportunidad de confesar tu pecado. Porque probablemente si tomas esa decisión correcta es más fácil que puedas arrepentirte y que puedas tomar decisiones que no te lleven a una separación de mi presencia. Eso era lo que Dios estaba tratando de decirle a Caín, ¿sí o no? Así que le da de nuevo una buena oportunidad para revertir. Y le dice, por favor, dime dónde estaba él. ¿Y qué hace Caín? En vez de aprovechar nuevamente esa oportunidad, en vez de entender lo que Dios quería
porque no podía violentar el libre albedrío, pero sí podía hacer preguntas para que él reflexionara y se arrepintiera. Él decide ser indiferente y tratar de esconderle a un Dios que todo lo sabe, lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido en lo físico. Y yo te pregunto, ¿alguna vez piensas que hemos actuado así? ¿Sabes? Queremos tal vez ocultarle al Señor lo que estamos sintiendo. Y nos aparecemos delante de su presencia y queremos ser indiferentes y no tocar el tema con el Señor. Porque es más fácil hablar de otras cosas. Pero cuando somos transparentes delante del Señor, nuestro corazón empieza a ser intervenido por su presencia, empieza a ser sanado. Y entonces, cuando nuestro corazón está sano, está libre, estamos más dispuestos a servir a los demás conforme a lo primero que experimentamos de parte del Señor. Así que Dios le está dando la oportunidad de decir la verdad, de confesar, pero prefirió mentir. Y un abismo lleva a otro abismo. Pero la pregunta más confrontadora es cuando dice: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? La falta de compromiso en cuidarnos y guardarnos los unos a los otros revela lo que en realidad hay en nuestro corazón. Cuando nosotros somos indiferentes a la necesidad, cuando somos indiferentes al proceso de alguien más, entonces en nuestro corazón se puede estar atesorando diferentes raíces que Dios no quiere que eso se plante en una comunidad de fe. Así que lo que el Señor anhela es usar nuestros dones, nuestras experiencias, nuestra historia para servir a otros como una expresión de comunidad y no de individualismo. La Biblia enfatiza la responsabilidad personal que tenemos, sí, ante Dios, pero también nos habla acerca de eso singular que tú y yo tenemos, que edifica el cuerpo del Señor y que edifica la iglesia. Así que el Señor promueve una y otra vez una identidad colectiva y de interdependencia, porque la verdadera plenitud se encuentra en servir a otros, no en el aislamiento. El egoísmo nos separa de Dios. El egoísmo hace que nos separe las relaciones. El egoísmo destruye matrimonios. El egoísmo hace que no desarrollemos amistades correctas. Y Dios lo que anhela es que seamos una verdadera familia en el vínculo perfecto de su amor, donde el egoísmo no es parte de nuestra forma de vivir, sino que podemos ser intencionales para entender que hay plenitud y hay una fe consistente cuando extiendo mi mano para ayudar a alguien más, para servir a alguien más con mi experiencia y con los dones que el Señor me ha entregado. Así que cuidado con la trampa del egoísmo. Ahora, por favor, repítele eso a quien tienes allí cerca. Dile: cuídate de eso. Sabes, el día de ayer tuvimos un tiempo de capacitación para los padres del área de preadolescentes y adolescentes, los padres que tus hijos necesitan. Y como iglesia también estamos impulsando a crear estos escenarios para recibir herramientas y desarrollar una paternidad y una maternidad saludable conforme a los principios del Señor. Todo el área de nuevas generaciones, pre y adolescentes, estuvieron organizando esta actividad hermosa y Elo, que es nuestra psicólogo, iba a estar de ponente. Así que yo hice una pregunta, una buena pregunta, y le dije: Elo, ¿todo lo que vas a decir ya lo sé? Y ella me dijo: sí, mami, probablemente ya lo sabes. Y yo dije: sí, igual voy a ir, solo quería prepararme psicológicamente porque quiero colocarme del lado y exponerme siempre del lado de quien recibe,
de quien tiene el corazón enseñable para escuchar una y otra vez los principios que Dios quiere fomentar en la familia, en las nuevas generaciones, y allí seguir recordando lo que debería estar haciendo. Así que dije, me voy a exponer, voy a la actividad. Mi esposo está de viaje, no pudo asistir a ese compromiso. Por cierto, está en el 9º aniversario de nuestra iglesia amada, quien bendecimos, LBN Lego Barinas, en su 9º aniversario. Y a través del servicio sus dones se están bendiciendo y edificando esa otra comunidad de fe. Así que yo me quedé aquí con todas las responsabilidades de la casa y de la iglesia. ¿Qué les parece? Así que ayer me tocó ser mamá y sentarme a escuchar qué es lo que el Señor quiere recordarme. Y en medio de esa experiencia recibí toques del Espíritu maravillosos. Así que yo decía, ya yo esto lo he escuchado, y seguía llorando y llorando y llorando. Y yo decía, Señor, gracias por recordarme lo que debería estar haciendo en casa, pero que luego eso se multiplica en nuestra comunidad de fe. Porque nuestros hijos pueden entender y pueden oler qué tan comprometidos estamos nosotros como sus padres con los principios del Señor. Nuestros hijos pueden detectar qué tan comprometidos también estamos nosotros con la fe que le estamos impulsando y qué tanto esfuerzo nosotros hacemos para que ellos asistan a sus grupos, a sus experiencias, a todo lo que ellos necesitan en este tiempo recibir para su adultez, para estar mejor preparados para enfrentar los desafíos de esta generación. Pero sabes, muchas veces como padres hemos caído en la tentación del egoísmo. Hemos caído en la fuerte tentación de pensar solo en nosotros y no pensar en esa familia hermosa y en esa herencia que el Señor nos ha entregado. Y por eso como iglesia seguimos impulsando que los primeros que debemos alcanzar y por los cuales deberíamos estar orando es justamente por nuestra familia, por nuestros amigos más cercanos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, porque es allí donde ejercitamos nuestro corazón en generosidad y en servicio. Es allí donde el Señor incluso nos da habilidades para guardar a nuestros hermanos. ¿Qué les parece? Nos da la habilidad para cuidar de otros y de repente se despierta en nuestro corazón ideas creativas, una necesidad de cuidar de otros y decimos, yo no era así. Yo no tenía esta práctica de cuidado con alguien más. ¿Sabes qué está pasando? El Espíritu de Dios nos está transformando de adentro hacia afuera. Entonces no vamos a responder como respondió Caín. ¿Acaso es mi responsabilidad? ¿Acaso yo tengo que saber qué está haciendo Abel? ¿Acaso yo soy su guardián? Sino que estamos más dispuestos a responder, Señor, sí, aquí estoy, cuenta conmigo para bendecir a mis hijos, cuenta conmigo para cuidar la fe de mis hijos para que se desarrolle y sea una fe auténtica en su juventud. Señor, cuenta conmigo para atender al necesitado y brindar alimento al que no tiene. Señor, cuenta conmigo para cuidar el corazón de mi hermano que veo que le cuesta perdonar. Señor, cuenta conmigo para cuidar y guardar el corazón de mi hermano que veo que está en un proceso difícil de conflicto y le está costando comprender el amor de Cristo en su corazón. Entonces nos convertimos en una comunidad de fe fuerte porque aprendemos a guardarnos los unos a los otros, porque aprendemos a cubrir nuestras faltas y nuestros errores como los unos a los otros. Y cuando eso lo comprendemos, entonces Dios empieza a dar el crecimiento que solamente Él sabe dar. Y recuerdo cuando nos enseñaban en unas clases de entrenamiento con respecto a manejo de equipo, y recuerdo escuchar a nuestro entrenador decir, tienes que detectar cuando en un equipo está el síndrome de la manzana podrida y cuando está el síndrome del eslabón más débil. Y yo decía, ¿cómo es eso? Y bueno, el síndrome de la manzana podrida es aquel que das oportunidad una y otra vez, pero decide vivir una vida pecaminosa que está afectando al resto del equipo. ¿Y qué se hace con ese síndrome? Se saca, se refiere y se manda a restaurar.
Pero sabes, el síndrome del eslabón más débil es aquel que reconoce su pecado, su falta y dice, mira, aquí estoy, esto es lo que estoy haciendo o esto es lo que me cuesta, pero yo quiero continuar aprendiendo más y más de Cristo. ¿Y qué se hace con el eslabón más débil? Se potencia, se ayuda, se cubre una y otra vez para poder entonces desarrollar equipos saludables. Y sabes, cuando pensé en esto, pensé justo en la historia de Caín y de Abel. Y yo decía, Señor, de estos dos hermanos estaba el del eslabón más débil y estaba también el de la manzana podrida. Y tal vez me dirás, ¿cómo es que Abel pudiera representar el eslabón más débil? Y mi mente está, no se defendió. ¿Cómo fue que Caín le ganó siendo un pastor de ovejas? Y cuando tal vez pienso en un pastor de ovejas, mi mente dibuja a David, un pastor de ovejas que peleó en contra de los osos y los venció. Y cuando estoy en eso, Señor, ¿qué le pasó? Pero finalmente, hasta el día de hoy, su actitud y su forma de dar con generosidad resuena. Pero Caín, aquel que decidió no ser transparente, no ser honesto, ni delante del Señor, ni con su hermano, ni probablemente delante de sus padres, fue el que tuvo la sentencia para corregir ese comportamiento que Dios no quería se multiplicara en la generación de ese tiempo. A veces tenemos impedimentos para tener manos abiertas en el servicio al Señor. Y ¿sabes por qué ocurre esto? Porque muchas veces sabemos que debemos crecer en manejo de conflictos, en perdón, en relaciones, en confrontaciones amorosas, en transparencia. No es cómodo, pero es lo más sabio que podemos hacer. Y mira, yo quiero felicitar realmente en esta mañana a cada miembro de nuestros equipos que hacen vida en nuestra comunidad de fe LBN Mérida. Y yo quiero que por favor sí podamos aplaudirles, podamos bendecirles como iglesia. Porque te voy a decir, o tal vez para los que no conocen y no están integrados en algún área de servicio, te voy a comentar un poco lo que ocurre en el trascámara de cada equipo. Es exactamente lo mismo. Cada equipo se expone a tener que lidiar con otros temperamentos, a tener que lidiar con otras formas de pensar, a tener que abrir su corazón para decir cuando algo parece no estar ajustando. Cada equipo se expone a tener que hablar con verdad y confrontar en amor cuando está viendo algo que puede afectar al resto. Cada equipo se expone a un gran esfuerzo para comprometerse semana tras semana. Así que cuando veas un servidor, cuando veas a alguien en nuevas generaciones, cuando veas a alguien en banda, cuando veas a alguien dando de sus dones para el Señor, solo piensa, él está siendo muy valiente, ella está siendo muy valiente, porque no está actuando de forma egoísta, está colocando al servicio del Señor lo mejor que sabe hacer para bendecir al cuerpo de Cristo. Y esa mirada debería inspirarnos a todos, porque todos tenemos algo que dar y que entregar para el Señor, para que esto sea posible y para que esta experiencia se desarrolle con tanta excelencia. El Señor sigue levantando corazones, el Señor sigue levantando manos generosas, pero el Señor sigue formando su carácter en cada miembro de esta comunidad de fe. Y eso es lo más valioso. Lo más valioso es lo que está ocurriendo en el corazón de cada servidor que domingo tras domingo dice, sí, cuenten conmigo. Lo más valioso es lo que está ocurriendo en la fe de cada persona que dice, sí, yo asumo un grupo, sí, yo pastoreo, sí, yo cuido, sí, yo guardo a mi hermano. Porque cuando eso sucede, entonces allí está el Señor manifestándose. Amén. Y yo quiero darte algunas claves rápidamente para reducir la ira. Esa ira que se produce producto de la comparación y el egoísmo. Para que camines de forma anticipada.
Y para que el enemigo no gane ventaja y terreno en tu corazón con respecto a esto, evalúa por qué haces lo que haces. Y piensa, ¿realmente esto lo estoy haciendo para el Señor o para que otros me vean? ¿Realmente yo estoy cuidando? ¿Yo estoy sirviendo? ¿Yo estoy haciendo esto porque algo en mí ha empezado a despertarse para amar a otros? ¿O simplemente porque quiero que alguien vea lo que estoy haciendo? Comienza cambiando un hábito egoísta por uno de sacrificio. Y sabes, eso ejercita nuestra mente y nuestro corazón. Cuando hay algo que de forma sacrificial doy o me desprendo o hago por alguien, allí estoy recordándole a mi mente y a mi corazón la nueva persona que soy en Cristo. Y me ejercito. Y entonces me vuelvo mucho más experto en poder dar para otros y en poder tener hábitos que fomenten la unidad y la interdependencia. Vea su sacrificio como un acto de alabanza a Dios. Y probablemente en algunos momentos te encontrarás que nadie afirma o valida lo que estás haciendo. Pero déjame decirte algo. Hay alguien que sí lo está viendo en lo íntimo y en lo secreto y se llama Dios. Y cada vez que tú haces algo por alguien, cada vez que tú extiendes tu mano misericordiosa, no importa si alguien no te lo agradece, lo que importa es que estás haciendo lo correcto y Dios honra a los que a Él le honran. Es una manera de hacerlo. Padres, por favor, no se cansen de hacer el bien con sus hijos. Y muchas veces se espera consideración de allá para acá, ¿sí o no? Se espera que ellos sean agradecidos, que den las gracias, que afirmen a esos papás que se esfuerzan cada día por colocar el plato de comida. Se espera que ellos puedan tener alabanza. Y sabes, muchas veces eso no ocurre. Pero no dependemos de eso, dependemos de lo que estamos haciendo que está conforme a lo que el Señor establece. Pregunta a tu familia qué es lo más importante que puedes hacer por ellos. A veces bendecimos a nuestra familia como creemos que está bien, pero no nos detenemos para preguntarle a ellos cómo les gustaría ser honrados, afirmados y bendecidos. Esposas, esta es una práctica que nos coloca en 100 con nuestros esposos. Porque muchas veces somos ligeras y tal vez hacemos algo que nos parece estar súper bien porque lo conocemos, porque ya sabemos cómo piensa. Pero ¿qué tal si nos detenemos a tener la conversación difícil y a preguntar, a hacer buenas preguntas? ¿Cómo te sientes afirmado y cómo te sientes honrado? Proponte decir no al egoísmo y sí al sacrificio. Y cuando amamos de forma sacrificial, entonces allí el Señor nos entrega la habilidad para parecernos más y más a Él. Ahora yo quiero llevarte a un contraste entre manos cerradas y manos abiertas. Y quiero que hagas por favor conmigo este ejercicio. A ver, manos cerradas, manos abiertas. Manos cerradas habla de un corazón cerrado, producto de heridas, producto de situaciones. Pero manos abiertas, ¿qué significa? Un corazón que incluso está sanando y está siendo transformado por el Señor. Que tal vez no está en su máximo nivel de esplendor, no está en su máximo crecimiento, pero está en el proceso de ser transformados. Así que cuando veas a alguien en tu familia que tal vez está como sospechoso de alguna conducta, entonces puedes hacerle así. Y puedes recordarle, cuidado con esto, cuidado con el corazón cerrado. Pero cuando veas a alguien haciéndolo súper bien, siendo sacrificial en su servicio, en su generosidad, en su amor, entonces hazle así, apláudele, hazle ovación porque su corazón se está abriendo para parecerse a Cristo. Y mira estas características para que te sea más fácil en casa o tal vez en los grupos que desarrollas aquí en la iglesia o en el lugar donde Dios te coloca. Mira la conducta o la característica de quien tiene manos cerradas. Da lo que le sobra o lo que le conviene. Pero el que desarrolla manos abiertas da lo primero y lo mejor con excelencia.
El que tiene manos cerradas ve el servicio como una carga o competencia. Pero el que desarrolla manos abiertas ve el servicio como un honor y un acto de gratitud. El que tiene manos cerradas se enfoca en lo que va a perder. Pero el que desarrolla un corazón y las manos abiertas se enfoca en el privilegio de compartir. Dios quiere que como iglesia esto sea una característica que nos distinga, sea una forma de vivir donde otros puedan hablar de la manera en que nos cuidamos y nos amamos, de la manera en cómo nos hablamos y nos perdonamos, de la manera como nos confrontamos, pero nos abrimos a los procesos de transformación. Dios quiere levantar una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arrugas. Y déjame decirte cómo se ve eso. Eso se ve en las relaciones. Porque cada vez que cierras tu corazón para no entender, perdonar, para no ser rápido en suplir una necesidad, tu vestidura espiritual se mancha. Cada vez que abres tu boca con ligereza para murmurar, para hacer un comentario que no edifica en contra de tu hermano, sabes, tu vestidura se arruga. Y muchas veces creemos que la vestidura espiritual tiene que ver con nuestra fuerte conexión con el Señor y los dones sobrenaturales que tenemos. Y el Señor dice, sí, es una parte, pero en realidad la vestidura es visible y notoria. Y Dios quiere que nuestra vestidura como sus hijos, como sus hijas, sea de esa manera, limpia, blanca. Él viene a buscar una novia preparada para irse con Él. Y la mejor manera de demostrarle al Señor que nos estamos preparando para su venida es amando a nuestro hermano, es cuidando a otros, es predicando su palabra, es ganando a otros que no lo conocen a Él. Sabes, en los tiempos de Jesús también se veía esta fuerte tendencia a la comparación y al egoísmo. Así que hay una escena de dos de los discípulos llamados Santiago y Juan. Y el libro de Mateo y Marcos narra esta escena. Marcos introduce a la mamá de estos dos discípulos y me encantó la versión de Marcos. Porque a esta familia, esta mamá y estos hijos se le acercan a Jesús y le ruegan y le hacen una petición. Por favor, permite que nosotros en tu reino estemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Así que Marcos dice, esa tuvo que haber sido una idea de una mamá. Y ¿saben las mamás, sí o no? Estamos siempre buscando lo mejor para nuestros hijos, el bien más elevado para los nuestros. Pero Dios quiere desarrollar una maternidad y una paternidad espiritual, donde no solamente busquemos el bien más elevado para los nuestros, sino para todos los que representan hijos de Dios. Así que estaba esta escena, Aquí están estos discípulos rogándole a Jesús, al maestro, que por favor allí en ese momento pudiera hacer nombramientos oficiales en ese reino. Y sabes, en la antigüedad esta solicitud no era una simple forma de cercanía afectiva, era una solicitud de máximo poder político y de estatus, una autoridad militar. Así que quien se colocaba a la derecha del que gobernaba y del que reinaba era su segundo a bordo. Era el que tomaba las decisiones cuando el rey estaba ausente. Y quien se colocaba a su izquierda era el tercero. Y normalmente se le entregaba esta posición y este puesto a quienes ejercían de forma militar, a quienes tal vez incluso podían legislar y ser consejero. Así que ellos saben muy bien lo que están pidiendo. Jesús, eres un hombre de tanta influencia, eres un hombre de tanta autoridad, que tú vas a ganar
que tu reino se va a establecer. Ese reino del cual nos estás hablando va a ser una realidad. Por favor, honra la fidelidad de nosotros como discípulos. La mamá tal vez hubiese dicho: honra la fidelidad de mis hijos, siguiéndote día y noche en esas travesías, en esas sanidades, en esas cruzadas. Por favor, coloca, no importa cuál de los dos, a la derecha y a la izquierda, pero que los dos ocupen los cargos más importantes en tu reino. Y Jesús, me imagino con una mirada un poco indignada por la respuesta, le dice: no saben lo que están pidiendo. No han comprendido de qué se trata el reino que vine a implantar y vine a mostrarlos. No entienden. Y dice la Biblia que los otros 10 discípulos se enojaron al ver esta escena familiar. Así que los otros 10 dijeron: ¿qué? Los 12 nos hemos estado aquí esforzando por seguir a Jesús, ¿y cómo es que estos 12 nos van a adelantar a ocupar los puestos? Así que ellos se enojaron porque se metieron en la escena de esa familia. ¿Y sabes qué reveló esto en el corazón? Ellos también querían un lugar de autoridad en el reino. Ellos también querían gobernar junto a Jesús en alguna posición política. Porque sabes, el enojarnos no tiene nada que ver con la actitud y el comportamiento de alguien más. Tiene que ver con nuestra decisión. Así que ellos pudieron decidir. ¿De qué están hablando? Probablemente ya Jesús les va a dar una gran lección, como suele hacerlo. Creo que están un poco confundidos. Alguien pudo haber actuado así, pero dice que los 10 se enojaron. Los 10 se molestaron. Nadie actuó de forma sobria y con cordura. Y déjame decirte, cuando te enojas y dejas que la comparación y el egoísmo esté en tu corazón, entonces allí hay una situación que resolver y algo que el Espíritu Santo debe intervenir. Porque el enojo es una decisión individual que habla de la sanidad de nuestro corazón. Así que Marcos capítulo 10 verso 42 al 45 dice: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. El verso 45 dice: yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Y déjame decirte, el poder de Jesús, su sangre, te habilita para vivir a su forma, amando a otros, sirviendo, echando fuera el egoísmo, la comparación, la crítica, el enojo, direccionando tu amor por el cuidado de los demás. El poder de Jesús, su sangre te habilita para vivir amando a otros. Así que no cierres tu corazón a su amor, a su forma de sanar tus heridas, porque Él quiere liberarte de recuerdos, de malas experiencias, para que sigas amando y sigas cuidando a otros. Tus manos deben permanecer abiertas para recibir incluso a aquellos que te han lastimado, a aquellos que te afrentan y que te hacen mal. Porque sabes, cuando alguien nos defrauda, solemos exigir disculpas, promesas, un buen comportamiento, pero Jesús nos da el ejemplo máximo de poder perdonar, de poder abrazar, de poder vivir adelantados a cualquier situación que quiera detener nuestra fe y nuestro crecimiento en el Señor. Por favor, colócate de pie en esta mañana. Quiero cerrar con esto.
¿Recuerdas aquella escena cuando Jesús resucitó? ¿Recuerdas ese escenario cuando Él fue a buscar a Simón Pedro allí en medio de ese mar? Pedro le había traicionado, Pedro le había negado. Así que Jesús se acerca para tal vez recordarle que Él había muerto en esa cruz y había resucitado para librarle a Él de ese pecado de traición. Que Él había ya hace unos días pagado con su propia vida el pecado que lo llevó a negarle a Él. Pero Él le hace preguntas específicas y le dice: ¿me amas? Y ahí Jesús no encontró, o tal vez no estaba buscando que Pedro viniera y le pidiera: perdón, Señor, perdóname por lo que te hice. Sabes, eso no era parte de la conversación en ese momento. Y era la primera vez que Jesús se encontraba frente a Simón Pedro luego de esa traición. Así que Él empieza a hacer las preguntas: ¿me amas? Y él dice: sí, Señor. Y Jesús responde: apacienta mis corderos. Ah, Simón Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le dice: ¿me amas? Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Es imposible decir que amamos a Dios si no estamos sirviendo activamente a las personas que Él ama. Es imposible que tú vivas una vida de fe en el Señor si de forma activa y con acciones no estás demostrando su amor. Porque el amor hacia Él tiene que ver con cuidar, pastorear y apacentar a otros. Y no es un trabajo solo de pastores y líderes. Y permíteme decirte esto en esta mañana: se nos hace muy fácil pastorear el corazón de familias que están pastoreando en sus hogares. Y quiero abrirte mi corazón. Se hace muy fácil enseñar el corazón de un padre y de una madre que ha comprendido su rol de cuidar, apacentar y pastorear a sus hijos. Se nos hace muy sencillo pastorear familias que están en la misma práctica de cuidado, de generosidad y de servicio, porque sabemos que ellos mismos están viviendo una experiencia espiritual con el Señor. Y yo quiero hoy animarte a través de esta serie, que tú le digas al Señor: Señor, quiero que mi corazón esté sano para poder multiplicar tu esencia. Quiero que sanes mi vida para poder impartir a otros. Quiero que fortalezcas mi corazón para con ánimo pronto decir: sí, heme aquí, cuenta conmigo. Para que cada semana, cada domingo, esta experiencia se siga multiplicando y más familias sean bendecidas. Inclina tu rostro allí donde estás y dile: Señor, tú me conoces. Y hoy el Señor te hace la misma pregunta que le hizo una vez resucitado a Simón Pedro: ¿me amas? Hoy el Señor te hace esa pregunta de forma personal. Y por favor, imagina tu nombre y ve cómo su dulce espíritu se acerca hoy delante de ti, no para juzgarte, no para reclamarte tu traición, no para señalar tu pecado. Él se acerca para motivarte, para inspirarte, para equiparte y mostrarte lo que Él quiere. Así que Él te dice hoy: ¿me amas? Segunda vez. Señor, aquí estamos. No queremos que el egoísmo, que la comparación, que las malas experiencias nos hagan actuar de forma incorrecta. Señor, anhelamos
ser como tú. Total, tú lo estableciste en tu palabra. No viniste a ser servido, viniste a servir, a dar tu vida por otros. Así que el Señor te hace la tercera pregunta hoy: ¿me amas? Señor, hoy oro para que cada familia representada en este lugar pueda recibir la impartición de servir con generosidad en tu obra, de amar y pastorear a su familia, de cuidar a los que tú has colocado a su lado. Señor, oramos para que nos levantes como una comunidad de fe que sabe actuar en el momento exacto y justo. Y de esta manera entonces poder decir: Señor Jesús, ese Jesús que nos ha amado con amor eterno, te conocemos. Vamos allí donde estás, dile: Señor, perdóname, límpiame, transfórmame. ¿Qué tal si ahí donde estás le dices: Señor, acepto tu plan, acepto tu diseño, acepto tu forma? Vamos, dile: Señor, aquí estoy. Y sí, eres el amor de mi vida, pero voy a demostrártelo. Vamos, dile: Señor, sí, no he encontrado un amor como el tuyo y por eso lo voy a multiplicar. Vamos, díselo al Señor. Confieso que eres tú mi Salvador. Tú eres el amor que me devolvió la vida. Hermoso